Bueno, Víctor, pues ahora que estamos aquí en la sala donde está expuesta la exposición Ver Llover, podríamos empezar por el archivo de botellas, porque según me has comentado es como el origen de todo esto, del año 21, creo recordar, y bueno, un poco nos sitúa o nos hace de puerta de entrada a toda la exposición. Pues sí, esto empezó como, bueno, empezó todo con la exposición de la Fundación Miró, que era Isabel, pero el proyecto anterior a Isabel, porque esto era prepandemia, que yo ya quería hacer algo con flamenco, era un proyecto también de fuente y tal, pero entonces empecé con este trabajo que, bueno, un dinero de producción que me pude ir a Sevilla a un concierto de Dolores Agujetas para como archivar o recopilar un poco de, no sabía muy bien quién, no sabía muy bien qué, pero algo de su baba o de su manera de cantar, y entonces me fui a Sevilla con una botellita de cristal en esa época que compré tal, y la tuve como a 1 metro, ahí en Triana era un concierto en la flamenquería se llamaba, porque ella no suele prodigarse mucho, era como una cosa muy, que para empezar estaba muy bien, y nada, me fui allí, pero claro, no vi el momento, aparte que estaba whisky, no había agua, no vi el momento de entrarle, ¿sabes? Y entonces digo, bueno, pues cojo una soleá, cuando estaba cantando una soleá muy intensa, cojo aire y cierro. Pero claro, el aire de la soleá. Sí, pero para mí completamente insatisfactorio, era como una cosa de derrota total. Lo mandé por correos a Varna, tal, pero ahí ya vino la pandemia, entonces ese proyecto como que lo dejé latente, la cosa esta, y ya hice el otro proyecto Isabel que se dio y tal, pero luego, no sé, esa idea continuó creciendo en mi cabeza, y luego ya me fui a ver una conferencia del Pedro G en el Palau de la Música, y en esa misma conferencia creo, no me acuerdo muy bien porque todo está, bueno, pero creo que dije, hostia, y si me guardo las botellas de agua que sobran de los recitales, de conferencias y tal, y esa fue como la primera botella que cuando acabó la conferencia me cogí. La de Pedro G. Romero, ¿te refieres? Sí, o sea, me cogí como el agua, la idea venía de la Dolores, pero no pude materializar, y entonces ya como tengo un poco también de, bueno, no TOC, pero vamos, que ya enfilo y ya quiero seguir, pues ya todos los recitales que iba, todos los conciertos que iba, o conferencias que tenían que ver con lo flamenco, me las iba cogiendo, eso 2021, Claro, la idea de la fuente, como simultáneamente iba creciendo, porque aquí había muchos temas que me interesaban, yo la fuente la quería construir, y que el cuerpo, que el agua de esa fuente fuera todas estas reciclajes de agua que iba... se dejan las gentes de flamenco, ¿no?, a medio beber. Eso es. Que contiene baba, que es agua, pero también contiene aliento, ¿no?, de ese flamenco. Es decir, lo que da forma al flamenco lo estás condensando, lo estás como agarrando en un pequeño recipiente que es la botella que se han dejado a medias, ¿no? Claro, como esa idea poética que me interesaba un montón, porque era como... Y luego también una idea más física de... Eso que viene de las moléculas del agua, que cuando tienen buen rollo, que se quedan como más armónicas y cuando tal, y esa idea, pues yo que sé, entre la baba y eso, digo, mira, por lo menos lo guardo, porque la idea de archivo también la trabajo, o sea, por ejemplo, guardo también las uñas desde hace, no sé, 30 años, guardo todas mis uñas, el pelo, y esto era como una cosa más que al final, en el último desvarío de este año 2024, llegué a las 100, y digo, paro ya de archivo porque casi que no disfruto los conciertos. Claro, porque estás pendiente de que se acabe, claro, Y ya pienso, digo, hostia, la botella, ¿dónde la deja? Pum, pum, hablar con el técnico, todo. O bueno, si tengo confianza, pues ya la cojo yo, si es un sitio pequeño. Oye, y te voy a hacer una pregunta un poco fuera de lo artístico, pero ¿alguna vez te ha llamado la atención por qué le escojas esa botella? Bueno, claro, hay peña que los mismos técnicos o los artistas me preguntan, ¿y esto para qué lo quieres? Tal, porque a lo mejor como hay algo de brujería, pero no es poesía solo, no... Claro, bueno, seguramente el elemento más imprescindible para la vida que existe, ¿no? El agua está como condensada o concentrada o acotada dentro de un elemento artificial, que sería la botella, al igual que la fuente.
el agua fluye por la fuente, que también es un elemento construido, ¿no? De lo que podríamos llamar en términos muy generales la cultura, ¿no? Lo cual ahora pues me traería un poquito al tema de la fuente que tenemos detrás, y traigo esta idea de Pedro G. Romero, que la voy a leer porque me parece muy bonita y no me gustaría malinterpretarla con mis palabras, pero en el texto del catálogo del que luego hablaremos, Pedro G. Romero dice de ti: él mismo se sitúa ahí, con los flamencos, porque no puede encontrar un lugar más incómodo y acogedor, las dos cosas a la vez. Es decir, en esta contradicción aparente es donde se sitúa la fuente y donde se sitúa también tu operar plástico en lo flamenco, ¿no? Y me gustaría que explicaras un poquito todo esto a partir de la fuente y, bueno, pues cómo lo trabajas y también un poco el porqué de lo flamenco. Son dos preguntas diferentes, o son dos cuestiones diferentes, pero, bueno, el porqué de lo flamenco, pero que en el fondo creo que tiene que ver, porque también esa contradicción aparente está dentro de lo flamenco, ¿no? Y que hablaras un poquito de eso, de esos dos conceptos un poco antitéticos que concitas en esta fuente. Pues bueno, aquí es que es un tema interesante y que estoy en realidad trabajando desde hace años, pero como cabalgando, ¿sabes? A veces descubro cositas, pero no lo sé del todo. Bueno, yo soy pintor, yo todo lo veo como un cuadro, yo todo lo veo como una pintura, lo de la Miró, lo de aquí, pero lo que sí que, respondiendo a la pregunta que me hacías, con lo flamenco, o sea, mi frecuencia, o sea, como que se sintoniza más con lo flamenco, entendido como lenguaje abierto, orgánico, súper creativo, dinámico, nada de tópicos y estereotipos. Eso está como, para mí, vamos, es que en ningún momento, afortunadamente, esos prejuicios, esas cosas no las tenía, pero cuando me voy a un recital, digo, hostia, en lo creativo, me entono, me pongo con ellos, y entonces, luego, como analizando lo que hago, sí que me he dado cuenta, yo lo que me propicio son marcos para poder desarrollarme por dentro, ¿vale? Aquí en este caso se ve muy claro, porque yo tenía el marco del agua acotado en forma diorama y con esta especie de chamizo arriba que me interesaba solo porque tenía la idea de que lloviera. Pero yo solo tengo ese marco, que es como un cantaor que va a cantar una soleá, tiene ese compás acotado, pero dentro él tira de sus vivencias, de sus aprendizajes, de su memoria. Pues lo mismo hago yo con lo plástico. Me vengo y digo, hostia, tenía aquí una obra que me quedó bailando, unos cuadros de hace 2 años, los pongo, algo nuevo que no sé ni lo que es todavía, o sea, quiero decir que ese proceso es lo que comparto con lo flamenco, no con el flamenco, con lo flamenco, pero como más abierto. Como más paraguas conceptual, ¿no? No tanto como expresión particular dentro de una disciplina artística, sino como, bueno, como universo, ¿no? Como universo. Casi como, sí, como gran paraguas ¿no? Hablando de llover, sí. Como gran paraguas por el cual también transitan las gotas de lluvia, ¿no? Y volviendo al tema de las contradicciones aparentes, al menos, bueno, me gustaría que lo desarrollaras un poco porque me parece una de las cosas más interesantes, de todas las cosas interesantes que están pasando en esta exposición y que suceden en concreto dentro de este diorama, y es que tú partes de una iconografía que de alguna manera en el imaginario se ha quedado un poco calcificada, ¿no? Esa iconografía de lo flamenco como la fuente de los leones o estas formas como los colores, ¿no? La cerámica, todas estas formas están aquí, pero siempre pasadas por tu filtro y además en contraposición o en diálogo con su antítesis, que sería como lo industrial, ¿no? Es decir, tú pones aquí unos elementos industriales que además no escondes para nada que son industriales, no los revistes de antigüedad, no los revistes de aquella tradición que parece que tenga que
que hablarle al flamenco, ¿no? Parece que el flamenco tenga que ser tradición, viene de antiguo, viene de unas raíces identitarias que ni siquiera se tienen muy claras cuáles son, o sí que se tienen, pero cada uno se lo trae un poco para su casa. Entonces, esta contradicción entre el imaginario flamenco más tradicional y el imaginario flamenco, bueno, como de nueva construcción, como de autoconstrucción casi, ¿no? Entre el Leroy Merlin y tu horno de cerámica, por decirlo de alguna manera, total, ¿no? sí, sí. Entonces esta contradicción tú la traes y la explotas y la exploras, ¿no? Sí, yo creo que es como descubrir en esa contradicción la tensión. El flamenco lo que permite es, como es un movimiento en sí mismo, es como algo, yo qué sé, es mucho. Yo tengo como la frase esta de que el flamenco es más grande que el flamenco. Es que no sé si es como la alegría, la tristeza, no sé, o si es como el romanticismo, el humanismo, no sé, pero es algo muy bestia. Y entonces permite esas tensiones, permite de repente una cosa más literal y tiene una capacidad tan abierta y tan integradora que de repente te acepta perfectamente un cubo del Leroy Merlin, porque es una cosa más como de actitud, yo como lo veo. Y bueno, por ejemplo, a nivel de tensiones que hablábamos, algo que es recurrente ya como en mi obra de instalaciones orgánicas, que luego hago pintura, dibujo, fanzines, lo que sea, es que como que las cosas, cuando se quedan suspendidas, es cuando vibran realmente, como que se levantan del suelo o como que bajan, pero se quedan flotando, y eso para mí, que es un poco, no sé, pero para mí ahí es donde está el arte. Cuando algo no sabes muy bien lo que es, pero se queda volando, es como a mí cuando descubro o toco esas cositas, me parece que hay algo... Por eso ese interés en todos los elementos que cuelgan, ¿no? El jarrón... Sí. Es la idea esta de que caen chuzos de punta y a la vez hay algunos que están en final de blanco y otros en final de negro, que en realidad es el compás de 3×4, hay 12, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero estos son como cosas mías que necesito como legitimar simbólicamente, no sé cómo decirte, que necesito que en realidad ellas mismas me dicen que yo tengo que ser esto y que tengo que ir aquí colocado. Yo solo es como canalizar sin tocar, ¿sabes? No es orgánico por eso, es como un recital de flamenco, que el flamenco está ahí y se le van viniendo, pues esto serían pues un cante, esto sería un cante. Claro, podríamos incluso saber qué tipo de cante, podría ser como una soleá. Siempre dices que quieres que se vea esta fuente y es recreándote pausadamente, sí. Ver llover es aquella cosa de la ensoñación, ¿no? Es aquella cosa de dejarse un poco llevar por lo que sucede y, bueno, estarse como que oye llover, ¿no? Yo conocía esta expresión popular, ¿no? Que es como que no oye llover, es decir, como que no estás escuchando realmente, pero sí que estás escuchando, pero de otra manera. Lo mismo, ver llover, para mí entiendo que era la manera en la que tú querías que viéramos esta exposición, como aquel que ve llover, como aquel que ve las cosas, pero no de una manera con una atención tan focalizada, sino con una atención más dispersa, ¿no? Y el soñar y quedarse aquí y mirarla, ¿no? Claro. Aquí hay otra de las capas, otra de las lecturas, esa cosa contemplativa, como de capilla, de venir aquí, de parar el tiempo. Yo como que lo del tiempo, lo de los tiempos rápidos de ahora, lo llevo un poco, como me he ido también al pueblo, aceite y tal, lo llevo un poco como que tengo ganas de pararlo, ¿sabes? Y esa idea de parar el tiempo, de contemplar, me interesaba mucho, por eso también lo de diorama, que al final ha sido una circunstancia, porque no lo podía llenar todo por presupuesto, al final nos hemos acotado, pero ha sido un acierto. Y luego también es una cosa contemplativa, pero no tiene por qué ser contemplativa, o sea, es contemplativa flamenca en el sentido de que lo que comentabas antes, hay incomodidad, hay densidad, hay alegría, también hay como un mini mundo ahí dentro. Ahora estoy viendo todo el rato que me está el jarrón ese que está como a la mitad, a punto de caer, esa cosa de que todo es muy frágil, la vulnerabilidad, la precariedad, todo eso, la subsistencia, porque esto en realidad, yo estas piezas de barrio,
son pruebas de las primeras, pero me da igual porque es esa lucha o ese aprendizaje o esa que también le da como una lectura, no te diré real, pero como cercana a uno mismo. ¿En qué momento tiene esta distopía? Cuéntanos por qué la concibes como un poco una distopía, el diorama. Bueno, porque esto también se concibió en rollo sequía, que era como una cosa que parecía que se acababa el mundo y realmente, claro, es una emergencia, que aquí el agua es freática, que no es potable ni nada, que eso lo tuvimos muy en cuenta, pero en ese momento de concepción de la obra, como estaba, aparte de la idea de diorama, la emergencia esta, digo, hostia, meter agua en un museo, pues es el rollo este que también tiene esa lectura que no es tan potente, pero como de sostenibilidad, de dar a pensar, de todo esto. Pero eso es otra capa como más tangencial. Sí, pero es una capa que a mí me hacía mucha gracia, porque tú decías, claro, esto es como si tú tuvieras que ir a un museo para ver llover, para ver el agua, para ver una fuente. Es como si el agua hubiera desaparecido y se hubiera musealizado y tuviera que estar dentro de los museos para conservarla. Lo cual me lleva a la última pieza de la exposición. Un momento solo. Es que lo que tenemos, eso linka con lo que tenemos que conservar nosotros, que es el tiempo. Eso sí que ahí como que hemos acertado, porque es en el museo que te obliguen a parar el tiempo, ¿sabes? Estar un ratito, como una iglesia, bueno, como una capilla. De hecho, el tiempo real es el tiempo del agua, es el tiempo del fluir del agua, es el tiempo de la conjugación entre el agua y la tierra, entre el agua y la fuerza de la gravedad que ejerce el planeta. Por consiguiente, esa es la velocidad a la que tendría que ir nuestro tiempo, en realidad, para poder fluir, ¿no?, con la naturaleza. Hablábamos de esta fluidez del agua y este intento de acotarla dentro de las botellas de agua, dentro de una fuente, dentro de estas estructuras que construimos, ¿no? Y es como un intento de quedarse con el agua. Blanca del Río, en el texto que ha hecho para el catálogo, habla de cómo el agua no la puedes asir en la mano, el agua siempre se escapa de tu mano, ¿no? Este gesto de querer contener el agua con la mano es un gesto un poco inútil, porque siempre se acabará como el agua escapando de tu mano, dejando solamente un resto de agua. Y esto me lleva a la tercera pieza de la exposición, la tercera pieza que se puede ver. La cuarta pieza es el catálogo, pero ahora hablaremos de ella, que es la pieza del piñol, del hueso de aceituna, ¿no? ¿Cómo se escapa de...? Sí, es como una pieza que yo creo que la hice como la semana anterior de la expo, pero me interesa porque es como la antítesis de este currazo orgánico. Es lo mismo, pero como en pequeñito, algunos trozos que se me rompían, pues los iba pegando como para construir una cosa nueva. Y luego la idea esta que hablábamos del piñón de oliva, que yo sí que he ido trabajando desde que me fui al pueblo, los vermuts y tal, pues igual pegaba los piñones en los cuadros, todo eso, o en la pared tengo alguna cosa. Y me interesaba la cosa esta, que cuando quieres coger, o sea, las dos cosas son flamencas, entiéndeme, flamenco plástico o flamenco, pero súper distintas, o sea, no tiene nada que ver con la forma o con tal, sino con el, no sé, con lo cerca que esté de ti mismo la obra. Y en realidad da igual que pueda ser un currazo orgánico de semanas o un toquecito puntual, que también hay gente que dice, parece un instrumento musical, una flauta, no sé qué, pero bueno, da igual, es como el hacer. Y el piñón de oliva, el hueso de aceituna, es eso, ¿no?, que hablábamos de que cuando intentas, o lo que habla Blanca del agua, cuando persigues algo, pues no lo tienes. Yo eso con el arte lo aprendí hace un montón de tiempo, pero no con las oportunidades también, con las instituciones, con la galería, todo esto, o sea, la ansiedad, todo eso, es cuando no lo quieres, no es así, pero estás más cerca de que si lo vas persiguiendo, porque se escapa. Y el agua se escapa, el arte se escapa. Eso es. El hueso de la aceituna, cuando tú quieres intelectualizar el flamenco, cuando quieres intelectualizar demasiado tu actividad artística, cuando quieres que todo se institucionalice y bueno, cuando de alguna manera alguien quiere apropiarse de algo que fluye,
lo único que se encuentra entre los dedos es ese resto de agua, ese, Sí. ese hueso de aceituna, ¿no? Bueno, en el fondo es sí. un poco... Y igual dinero también porque venden más y tal, pero claro, yo lo que valoro es como estar cerca de lo que, o sea, estar bien, en paz y todo eso. También que se evapora, desparrame. ¿eh? También el agua Sí. se evapora Ahí y se te tenemos- queda impregnada en la piel, con lo cual Sí, de alguna sí. manera quien pasa por aquí acaba impregnado de flamenco también. Y es cierto que hay una última obra de esta exposición o de este proyecto que no está expuesto, pero que se puede entender como la cuarta obra, Sí. que sería el catálogo, que tú lo has concebido como una publicación de artista o como un fanzine. En tu práctica es muy habitual el fancineo, ¿no? Y este catálogo lo has concebido así. Cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos todas las intervenciones que tiene. Será una pieza de artista en el sentido también de que además es una edición limitada. En este catálogo, en esta pieza, está tu texto como comisaria de la exposición, está también un texto de Blanca del Río que ya hemos mencionado, un supertexto de Pedro G, dibujo de Fren Álvarez que lo ilustra, poema de Constantino Molina y poema de Gabriel Ventura. Y aquí como que se divide, es como intentar acotar desde tres puntos de vista diferentes, uno más curatorial, uno más de ensayo y uno más poético. Entonces, como no sé, como plantar unas, no sé, como plantar unas piquetas ahí para verlo desde ahí, a ver qué pasa. La publicación va a ser muy chula y es lo que te digo, las oportunidades se me hacen grandes y si me dejan pues las hago, no es así, no sé.